Y nosotros vamos a tomar un momento para meditar acerca de la paz de Dios, la paz con Dios y la paz que Él nos envió a través de la primera Navidad. Una joven llamada María, adolescente ella, en sus 14, 15 años, recibe la visita de un ángel. Cuando estemos leyendo la historia, ponte en los zapatos de María, por favor. Una chica que estaba comprometida para casarse, recibe la visita de un ángel y el ángel le dice a ella que ella iba a quedar encinta, embarazada y que de ella iba a nacer el Hijo de Dios, el príncipe de paz. Vamos a leer essa história e vamos a ver 3 cositas que nosotros podemos aprender de la historia de María y cómo Jesús cambió su propia historia. Vamos a leer en Lucas, creo que tú tienes contigo por ahí tu Biblia. Vamos a leer en Lucas en el capítulo 1, el Evangelio según San Lucas, en el versículo 26 en adelante. Escucha lo que dice la historia. A los 6 meses, así empieza. Los 6 meses. ¿Cómo así 6 meses? Sí, a los 6 meses que Elizabeth, que era estéril, una mujer mayor, que não podia dar a luz, já llevava 6 meses de embarazo. Y el ángel había visitado a Elizabeth. 6 meses ahora el ángel visita a la adolescente llamada María. ¿Para qué? Para esto, mire. A los 6 meses, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen que estaba comprometida o estaba desposada. La palabra desposada es la misma palabra para comprometida. Para casarse, estaba comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo, yo no sé cuántos de ustedes han escuchado un ángel antes, pero me he puesto a pensar, ¿cómo es la voz de un ángel? Yo no creo que la voz de un ángel, del ángel llegó María, oye chica, ¿cómo me le va? ¿Cómo está? Tengo algo para decirte. No, yo no creo en un ángel con una voz así, perdóname, pero yo no creo. Yo creo que todos pensamos en un ángel con una voz diferente. Yo me lo imagino, ¿no? El ángel se le acercó y le dijo, te saludo. Creo que está mucho mejor. Tú que has recibido el favor de Dios. No sé si él ponía mucha crema en los tacos de ese ángel. Los mexicanos saben lo que estoy hablando. El Señor está contigo, dice. Ante esas palabras, María se perturbó, estuvo inquieta. Y ella se preguntaba, ¿qué podría significar este saludo? En otras palabras, ¿qué es lo que ese ángel me quiere decir? No tengas miedo. No, con una voz así uno tiene lo que uno tiene es miedo. Yo soy María, yo salgo corriendo de ahí. Entonces, no tengas miedo, María. Dios te ha concedido un favor. No se olvide de esta frase. Dios te ha concedido un favor. No lo merecías, pero Dios te ha concedido un favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada. María siendo una latina, ay Dios, ¿qué hice? Quedarás embarazada y darás luz a un hijo. Le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo.
Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, preguntó María. Ella le pregunta al ángel, ¿no? Puesto que soy virgen. O sea, ¿cómo voy a quedar embarazada si soy una chica virgen? Ella también tenía sus dudas. El ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que el santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Escucha lo que dice en siguiente. También tu parienta Elizabeth, cuando empezamos a leer allá adelante, tu pariente Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. Elizabeth ya llevaba 6 meses embarazada. Ahora el ángel visitó a María para decir a ella que ella iba a quedar embarazada. Solo te quiero decir una cosa, María. Elizabeth, que no podía tener hijo, era estéril, ya lleva 6 meses de embarazo. Dice él, y va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril, ya está en el 6º mes de embarazo. Porque para Dios no hay nada imposible. ¿Puede decir conmigo esa frase? Porque para Dios no hay nada imposible. No los escuché todavía. Porque para Dios no hay nada imposible. Solo ustedes. Entonces cuando ella escucha esto, mira lo que hace María. Su reacción. Aquí tienes la sierva del Señor, contestó María. Y ella dice, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto, el ángel la dejó. Qué experiencia tan increíble de una chica tan joven que tiene mucho que ver con nosotros hoy y la razón por la cual nosotros nos encontramos aquí en este lugar hoy. Hay 3 lecciones, si podemos tomar así, en forma de meditación para nosotros, en la hojita que tú tienes, en el outline que tú tienes, el bosquejo que tú tienes. Si te gustaría tomar nota, tú solo tienes que tomarlo ahí y escribir lo que te voy a decir ahora mismo, porque es importante entender que tenemos paz porque Dios tiene un plan. Tenemos paz porque Dios tiene un plan. Y todo lo que estaba pasando con María, en esa historia, en ese evento, ya estaba en un plan divino de Dios. No es que Dios se despertó en una mañana de sol, inspirado, y dijo, oh, yo voy a mandar a mi hijo. No. Había un plan preestablecido, un plan perfecto, donde Dios en la eternidad pasada ya había elegido a María. Ahora ponte en los zapatos de María, como yo te dije. Una joven entre sus 14 y 15 años estaba comprometida con otro joven que quizás tenía un 16, un poquito mayor que ella. Y en aquella cultura, los niños cuando estaban más pequeños, los papás hacían un contrato. Entonces los papás se ponían de acuerdo y decían, bueno, María se va a casar con José, firman el contrato y ellos crecen y cuando ya son más o menos adolescentes a esa edad, ellos empiezan a trabajar en el contrato para la boda. Los papás están de acuerdo, hay cierto dinero de por medio. Entonces lo que sucede es que la novia se queda en la casa del padre, no puede tener contacto con el novio se queda en la casa de los padres. Entonces tenemos los dos están apartados, están separados, no tienen ningún contacto físico y ellos entran en el desposorio o en la espera, están comprometidos. El comprometimiento, el desposorio dura 1 año. Entonces por 1 año ellos están
preparando la boda. Ponte los zapatos de María. Está planeando su futuro, su boda. Quando de repente aparece um ángel em seus quehaceres de la casa, aparece um ángel para dizer a Maria que ela iba a quedar encinta, embarazada. ¿Tu crees que isso é fácil para ela? ¿Tu sabes o que significava que se em la comunidade supieran que Maria estava embarazada e que José não era el que havia cometido tal hazaña? Maria considerada uma prostituta, su vida em peligro, a vida de Jesucristo em peligro. Há toda uma questão de por meio cultural em meio de esto. Pero Deus havia elegido a Maria. Alguém me perguntou uma vez, pastor da Silva, ¿usted cree que se não fora Maria pudiera haber sido outra mulher? Claro que sim, pero Deus havia elegido a Maria. As profecias apuntavam hacia Maria. Todo indicava a Maria. Las histórias en el pasado era Maria, la Virgen. Los textos proféticos decían que era la Virgen. Decían que ella iba a venir de Nazaret. La raíz de María, la genealogía de ella, la genealogía de José. Todo estaba en un plan perfecto. Y es más, ella era de Nazaret. Ahora, si tú no sabías, Nazaret era un pueblo que não havia absolutamente nada. Cerca de 1.500 a 2.000 pessoas era a população de Nazaré. De Nazaré não saiu nada grande, não havia grandes políticos, arte, nada, absolutamente nada. Pensa em um lugar, em tu pueblo, onde uno diz assim, desse lugar, desse pueblo, não sai nada. Porque não havia nenhuma expectativa, absolutamente nada. E é em Nazaré, onde Jesus passa sua adolescência. Por isso ele é conhecido como Jesus de Nazaré. Não é conhecido como Jesus de Belém, não? Por que chama Jesus de Nazaré? Jesus de Nazaré, porque ele cresceu e passou parte de sua adolescência em Nazaré. E Maria era de Nazaré. É mais, Nazaré tinha uma fama tão mala que um dia Felipe buscou a Natanael para dizer a ele que havia encontrado a Jesus. Mejor te lo voy a leer para que tú tengas una idea de que de Nazaré no había nada bueno. Mira lo que dice Juan capítulo 1, el versículo 45 y 46. Felipe buscou a Natanael y le dijo, hemos encontrado a Jesús de Nazaret, el hijo de José, aquel de quien escribió Moisés la ley y de quien escribieron los profetas. ¿De Nazaret? Respondió Natanael. ¿Acaso de allí puede salir algo bueno? Qué pregunta tan ofensiva. Si yo estuviera ahí, déjame decirte, yo daría un mata-león en ese tipo. Por casualidad, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? De Nazaret no puede salir absolutamente nada bueno. María era de ahí y estaba escrito y predicho que ella venía de este lugar. Es increíble esto porque todo esto nos muestra a ti y a mí que la primera Navidad estaba planeada, estaba en una agenda divina. Y Dios tenía un plan perfecto. Por eso, podemos tener paz, porque Dios tiene un plan. Y el plan de Dios es un plan perfecto. Pero también podemos decir que podemos tener paz, porque Dios puede hacer lo imposible. Tenemos paz porque Dios puede hacer lo imposible. Lo imposible solo Dios lo puede hacer. ¿Cómo es posible que una muchacha virgen puede quedar encinta sin la intervención humana? Bueno, imposible. Yo no sé si tú sabías, pero muchas personas acusan a los cristianos. Le voy a hablar bien bajito aquí para que la gente no escuche.
Las personas acusan a los cristianos de que nosotros no creemos en la Virgen María. No sé si te han acusado alguna vez. Ustedes no creen en la Virgen María. Acusan a los cristianos de que nosotros no veneramos a la Virgen. Hay personas que han venido acá y han dicho, no vi que usted mencionó nada acerca de la Virgen. Y una persona me dijo una vez, Pastor da Silva, si usted tiene una mamá, usted pide a la mamá y la mamá pide a su hijo. Tú vas a tener la respuesta mucho más rápido porque la mamá tiene influencia al hijo. Yo digo, ay caramba, no había pensado en esto. Yo pensé, oye, ¿y qué pasa si yo voy directo al hijo? No. Tú no tienes influencia sobre el hijo. ¿Para qué tú vas directo al hijo? Se va a tardar muchísimo que el hijo te conteste. Pero cuando es la mamá, y era una mamá latina que me estaba hablando, imagínate tú. Si usted pide a la mamá, usted pide a la Virgen, y ella pide al hijo, ¡tum! Respuesta contestada. Entonces, nos acusan de que nosotros no creemos y no veneramos a María. Pero déjame decirte algo. Los cristianos evangélicos creemos que Jesús nació de una virgen. Lo creemos porque está en la Biblia. Los cristianos evangélicos creemos que Dios escogió a María. Está en la Biblia. Nosotros lo creemos porque está en la palabra de Dios. Nosotros creemos que hubo un milagro en el vientre de María y Dios sembró una semilla por obra del Espíritu Santo sin la intervención humana. Nosotros creemos. Creemos, ¿sabe por qué nosotros creemos? Porque la virginidad de María, el nacimiento de Jesús, tiene que ver con la encarnación de Cristo. Dios se hizo hombre en la persona de Jesús a través de María, que ella fue el canal, el instrumento de Dios para que el Hijo de Dios viniera al mundo. Eso lo creemos. Ahora, lo que no creemos es lo que no está en la Biblia. No creemos lo que no está en la Biblia. No creemos en la Inmaculada Concepción de María. La Inmaculada Concepción de María es la doctrina que dice que María nació sin pecado y vivió su vida sin pecado. Eso no creemos porque no está en la Biblia. No creemos que María siguió siendo virgen toda su vida. No creemos porque ella tuvo otros hijos con José y eso está en la Biblia. Por eso está en la palabra de Dios. No creemos que María es la mediadora entre Dios y los hombres. Solo hay un mediador llamado Jesucristo hombre. Jesucristo hombre es el único mediador. Nosotros no oramos a María, no oramos a Pablo, no oramos a Pedro, no oramos a Juan. Nosotros oramos a Dios en el nombre de Jesús a través del Espíritu Santo. Porque eso es lo que está en la Biblia. Entonces nos han acusado de algo que no es correcto. Porque nosotros vivimos de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que María nunca buscó la gloria para sí misma. María nunca dijo que deberíamos orar a ella para pedir al Hijo. Mucho por el contrario. Si tú te fijas en el versículo 28, cuando el hombre se acercó a ella y le dijo, te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor has recibido el favor de Dios. Quiere decir que María fue favorecida. María fue favorecida. ¿Qué quiere decir esto? La palabra es favor inmerecido. Esa es gracia. ¿Qué es la gracia? Favor inmerecido. Cuando alguien te hace un favor que tú no lo mereces. María
fue elegida, escogida, y Dios vio en ella, entonces ella tuvo el favor inmerecido. Tú eres la favorecida entre todas las mujeres, María. Tú fuiste la elegida para ser el canal de bendición, traer el Hijo de Dios al mundo. Tú eres la favorecida. Eso es lo que la Biblia enseña y lo que nosotros podemos ver en la palabra de Dios. Entonces ella recibió la bendición y María misma reconoce a Jesús como el Salvador, porque ella no podía salvar. No creemos en la acepción de María. Algunos dicen que María no murió. Ella ascendió al cielo y fue llevada al cielo donde está la diestra del Padre. Mi Biblia no me enseña esto. ¿Cómo voy a creer en algo que la Biblia no me enseña? Entonces, mis queridos, nosotros experimentamos la verdadera paz cuando ponemos la palabra de Dios por encima de las tradiciones. La verdadera paz viene con el conocimiento. No puedes tú experimentar la verdadera paz de Dios si no tienes el conocimiento de la palabra de Dios. Y la palabra va por encima de la cultura, la palabra va por encima de las tradiciones. Quizás algunos de ustedes tienen sus tradiciones, pero si tú eres un creyente en Cristo Jesús, la Biblia va por encima de las tradiciones. Va por encima del folclore, va por encima de la cultura. Y eso requiere conocimiento de la palabra para que nosotros podamos disfrutar de la verdadera paz. La Navidad solo es posible porque Dios puede hacer lo imposible. Y yo me pongo a pensar, ¿cómo es posible que un niño pueda nacer de una virgen? Humanamente hablando, imposible. ¿Cómo es posible que un baby acostado en un pesebre llegue a ser el rey del universo? Humanamente hablando, imposible. ¿Cómo es posible que alguien pueda caminar sobre las aguas y no hundirse? Eso es imposible. ¿Cómo es posible que alguien pueda cargar sobre sus hombros todo el pecado de la humanidad? Imposible a los ojos humanos. ¿Y cómo es posible que el ser humano, cometiendo todos los actos inmorales en su vida, lejos de Dios, enemigo de Dios, Dios en Cristo Jesús lo recibe, lo perdona y lo restaura? Humanamente hablando, imposible. Pero para Dios no hay nada. Para Dios no hay nada. Porque Él es el Dios de los imposibles. Y es posible que nosotros podamos experimentar esta paz verdadera gracias al Dios de los imposibles. Déjame decirte algo más. El versículo 37. Cómo me gusta ese versículo. Escucha lo que dice. El ángel dice, porque para Dios no hay nada imposible. Subráyalo, márcalo, tenlo muy presente. María, cuando escucha esto en la condición que ella está, porque para Dios no hay nada imposible, ¿qué hace María? Se rinde ante el Dios del imposible. Antes ella estaba preocupada, conturbada, y ahora ella está rendida. Pasó de la preocupación a rendirse. Y ahí acontece. Ella dice frente a esto, aquí tienes la sierva del Señor, contestó María. ¿Por qué? Porque ese es el Dios del imposible. Y mira lo que dice María, que Él haga conmigo como me has dicho. Está totalmente rendida. Totalmente rendida. Ella se rindió por completo. Él es el Dios de lo imposible. Entonces aquí estoy yo, siendo aún una adolescente,
María estaba diciendo que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad en mí. Y nosotros tenemos paz porque Jesús vino a hacer la paz. ¿Me escuchaste? Te lo voy a repetir. Tenemos paz porque Jesús vino a hacer la paz. Apúntalo. Eso es importante que nosotros no nos olvidemos. Tenemos paz porque Jesús vino a hacer la paz. Ahora, me gustaría de mencionar dos cosas con relación a esta palabra paz. Una cosa es la paz con Dios. ¿La has escuchado alguna vez? La paz con Dios. La paz con Dios es una paz muy objetiva. La voy a dejar en la pantalla por un momento para que tú pienses conmigo. La paz con Dios es cuando nosotros estábamos separados, éramos enemigos de Dios. Sin Dios. Y en la persona de Cristo Jesús, cuando tú colocas tu fe en Él, Jesús te reconcilia con Dios y tú estás en paz con Dios. Ya no eres enemigo de Dios, ahora tú eres amigo de Dios. Entonces yo quiero leer contigo Romanos 5, 10 y 12. ¿Por qué? Si cuando éramos enemigos de Dios, fuimos reconciliados con Él mediante la muerte de su Hijo. La muerte del Hijo trae reconciliación nuestra con Dios. Con cuanto más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por la vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a Él ya hemos recibido la reconciliación, la paz con Dios. Y Romanos 5:1. En consecuencia, dice Pablo, ya que hemos sido justificados, palabra de la corte, esa palabra justificación. La palabra justificación es una palabra usada en la corte, los abogados la usan mucho, porque tiene que justificar a su cliente frente al juez. La justificación no es hacer al cliente justo, sino es declarar justo. La justificación, cuando te para frente al juez, Jesucristo el abogado viene, no te hace justo, pero te declara inocente, te declara justo, porque Él asume toda la responsabilidad y paga el precio por nosotros. Entonces Él dice, en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe que tenemos, mediante la fe tenemos paz con Dios. Ahora que estamos justificados, estamos en paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Eso me fascina. Paz con Dios. Pero también está la paz de Dios. La paz de Dios, en Efesios 4, 5 y 6, te quiero leer. No se preocupen por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias, y la paz de Dios, ya no es la paz con Dios, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué va a hacer esta paz? Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la paz de Dios que nosotros tenemos en nuestro interior cuando tú recibes la paz con Dios, cuando te reconcilias con Él.
Ahora, no puedes tener la paz de Dios si no haces las paces con Dios. Y esta paz no depende de las circunstancias. Esa es una paz permanente. La paz es una elección. Es una decisión que tú haces de elegir, colocar tu fe en Jesucristo como eligió María. Ella dijo, el ángel dijo, nada es imposible para Dios. Ella dijo, esme aquí. Haz conmigo como tú lo has dicho. Yo creo. Y María creyó. Ahora, esta paz no es una paz como las paces o el tipo de paz que el mundo te ofrece. Aquella sensación de paz cuando tú estás en la orilla de la playa, en la mañana, sentado en una silla, pone una música, corta vena. Ya que tú estás ahí en el bar y ella te dejó y te quieres matar. Y tú estás ahí y tú sientes mira el sol, el mar. Siento una paz. No estoy hablando de esta paz. Es una paz, una sensación falsa de paz. Esa no es aquella paz cuando tu casa estuvo llena en las festividades y pasó la Navidad, el Año Nuevo y todos te fueron. Tú dices, gloria a Dios, aleluya. Siento una paz increíble porque todos ya se fueron. No es esta paz. Ustedes están riendo de su propia desgracia, ¿verdad? Yo les conozco a ustedes, yo sé. Yo también he pasado por eso, tengo que reconocer que también. Gloria a Jesús, muchas gracias, Dios, tú eres muy bueno. Sí. No es esa paz sensacionalista, tú ves. Yo no estoy hablando de un sentimiento. Yo no estoy hablando de esas emociones. La paz que nos da Dios no depende de la circunstancia. Depende única e exclusivamente de que tu pones tu fé em Jesucristo e bajo todas as lutas, as pruebas, as dificuldades, tu tienes a paz de Deus que sobrepassa todo entendimento. ¿Por que la tienes? Tienes a paz de Deus porque tu estás em paz com Deus. Estás em paz com Deus. E o único que tienes que fazer é poner tu fe neste regalo que é Cristo Jesús. Ahora, aqui entre nós outros, igreja, esta paz tuvo um preço, hein? Tu sabe quanto custou? A Bíblia diz que custou a sangre derramada de Jesucristo em la cruz del Calvário. Esse é o preço de tu paz, quando tu coloca tu fé en la persona de Jesucristo. Ojalá que tú entiendas esto. La verdadera paz viene del príncipe de paz, nuestro Señor y Salvador. Amén.